Ya. Es que se quedó este puntito. Qué raro. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos saber? Podemos determinar que, o sea, supongamos que tenemos n partículas. Acá estarían chocando n sextas partículas. Acá estarían chocando n sextas. Y acá estarían chocando, en fin, así, ¿no es cierto? N sextas. En la cara del fondo estarían n sextas. Abajo también n sextas, ¿no? ¿Por qué? Porque existe la misma probabilidad. La probabilidad de que se vaya en cualquiera una de las direcciones, si tenemos 6 direcciones, sería un sexto. Un sexto de probabilidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar en la cara? La presión que nosotros tengamos acá es igual a la fuerza que están ejerciendo cada una de las partículas. ¿Sí? O sea, sumatoria de las fuerzas F sub I por el área. ¿No es cierto? El área total. Perdón, es sobre el área. ¿Sí? Sobre el área. ¿Ya? Entonces, vamos a ir desde I hasta N. Suponiendo que, bueno, no tendríamos hasta N, sino hasta... bueno, sí, N sextos, ¿no? Sabemos que lo que llega es hasta N sextos. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué también podríamos nosotros ver en este fenómeno? Conocemos que el sumatorio, o la energía total del sistema es igual a ¿qué? Al sumatorio de las energías de cada una de las partículas. ¿Sí? Asumamos que no estamos ahí en un gas que está flotando en un sistema sin gravedad. Ya no existe gravedad. Por ende, la energía que van a tener estas va a ser simplemente la energía cinética. ¿Ya? Entonces, tendremos aquí igual, desde I hasta N. Tal que la energía I sería a la masa del protón por la velocidad v sub i al cuadrado dividido por 2, la magnitud, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces esa sería la energía de cada una de las partículas. Si nosotros reemplazamos, pongamos aquí la ecuación número 2, pongamos aquí la ecuación número 3, reemplacemos eso en la ecuación, entonces me quedaría que la energía va a ser igual al sumatorio desde I hasta N de la masa del protón por la velocidad v sub i al cuadrado dividido para 2, ¿no? Ahora, como todas las masas son las mismas, yo puedo sacar de ese sumatorio, ¿no es cierto? Saco factor común y esto me va a quedar, puedo sacar ese 2 también, me queda masa del protón dividido para 2 por el sumatorio desde I hasta N de v sub i al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese sumatorio de las velocidades, veamos qué es lo que me trae, ¿no? Me trae que si nosotros, ¿qué es lo que tenemos muchas veces en las estadísticas? Newton decía que la estadística es una ciencia mentirosa, ¿no? Tenemos un pobre que no tiene nada que comer y al lado tenemos un rico que tiene 2 gallinas. Si nosotros ponemos los dos en promedio, cada uno tiene una gallina, ¿no? Entonces, la estadística es una ciencia muy mentirosa. Si nosotros nos ponemos a ver aquí, ¿cuál es la velocidad promedio de las partículas del gas? ¿Cuánto? Sí, exacto. Bueno, veamos. Entonces, la velocidad promedio, supongamos la velocidad promedio es igual a ¿qué? Al sumatorio de las velocidades de todas las partículas
Así. A las velocidades de todas las partículas dividido para el número de partículas, que sería n. ¿No es cierto? Si ustedes se fijan, la mitad de las partículas se van para la izquierda, la otra mitad se van para la derecha. En conclusión, las velocidades se anulan. Eso me viene a decir que la velocidad promedio de las partículas del gas es cero. Lo cual, ¿es cierto? No, no es cierto. Porque básicamente se están moviendo, sabemos que se están moviendo. Pero la estadística nos dice que la velocidad promedio es cero. ¿Ya? Entonces, este no es un buen parámetro para trabajar. No es un parámetro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eliminar ese parámetro? Perdón, no es restricción, no es parámetro. No, o sea, no es parámetro, ya que tiene restricciones estadísticas. Tiene restricciones estadísticas. ¿Cómo yo puedo eliminar ese parámetro, esa restricción? Tomar como valor absoluto todas las velocidades. ¿Y cómo tomo el valor absoluto? O sea, que todos vayan como... Elevo al cuadrado y saco la raíz. Por ende, ¿qué pasa si yo hago en cambio la velocidad cuadrática media? ¿Sí? Entonces ahí todas se hacen positivas y ya no se me va a eliminar. ¿Sí? Entonces, la velocidad cuadrática media, ¿sí? Esto me viene a decir que esto es básicamente igual. Sería el sumatorio de la velocidad en x al cuadrado más, porque es un vector, el sumatorio de la velocidad en y al cuadrado más el sumatorio de la velocidad en z al cuadrado. ¿Ya? Si asumimos que más o menos tienen la misma, cada una son equivalentes, entonces me queda que la velocidad cuadrática media es igual, ¿sí?, a 3 veces la velocidad cuadrática en x. Esto sería igual a 3 veces la velocidad cuadrática en y. Sí, porque miren, aquí me sumo, ¿no? Aquí sumo, me quedan las 3 iguales. Si son las 3 equivalentes, me quedan 3. Y esto sería igual a 3 veces la velocidad cuadrática en z. ¿Sí? Además de eso, ya no me va a dar 0, ¿no? Ya me da una velocidad porque se me va a hacer positiva las dos. ¿Sí? Se me hacen positivas. ¿Ya? Entonces, pongamos aquí la ecuación número 4. ¿Puedes repetir eso? Porque es el 3. Porque estas son equivalentes. La velocidad en x al cuadrado es equivalente a la velocidad en y al cuadrado. ¿Sí? La media me va a dar muy parecida. La velocidad en x, la velocidad en y o la velocidad en z, porque son las mismas partículas. ¿Sí? Entonces me va a dar muy parecida. Entonces estoy sumando 3 veces la misma cantidad. ¿Sí? ¿Sí? Estoy sumando 3 veces la misma cantidad. Aquí lo que me faltó para que quede más claro es el i, ¿no? Estoy sumando en i y esto dividiendo para n. ¿Ya? Ahora, adicionalmente, si pongamos acá, esta digamos que es la ecuación número 5, en 5 que yo me puedo dar cuenta. En 5 yo me doy cuenta que, ¿sí?, el sumatorio también de las velocidades cuadráticas medias es igual a ¿qué? A n por la velocidad cuadrática promedio. ¿Sí? Entonces, yo reemplazo 6. Voy a reemplazar 6 porque miren, ¿dónde yo tengo el sumatorio? Ahí. Pongamos aquí 7. Ya hice desordenado, pero ya, ¿qué importa? Entonces, en esa ecuación 7 voy a reemplazar 6. ¿Sí? Entonces, la energía me va a quedar que es igual a la masa del protón dividido para 2 por n veces la velocidad
cuadrática media. ¿Sí? N veces la velocidad cuadrática media. ¿Ya? Pongamos aquí, esta sería la ecuación número 8. ¿Sí? Y eso significaría que si luego le dejo solo en términos de X, me quedaría la energía solo en X, o en las paredes en X, la energía que está pegando en X, vendría a ser la masa del protón dividido para 2 por N por 3 veces la velocidad cuadrática media en X. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya. Vamos a dejar ahí la ecuación número 9. Esta ecuación es muy importante. ¿A dónde quiero llegar? Sí, esto es importante porque no he planteado la hipótesis. Sí, estoy haciendo matemática a la loca. Siempre tenemos que ver un horizonte, ¿sí? Si no, estoy haciendo matemática a la loca. En el año, este análisis empezó a hacer Maxwell. ¿Cómo se llama el nombre de Maxwell? Se me fue el nombre de Maxwell. Pero bueno, hablamos de Maxwell, el tipo que vamos a verlo luego más adelante, que hizo también las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones de ondas electromagnéticas. Entonces vamos a ver la tercera unidad. Maxwell básicamente fue el matemático más brillante del siglo XIX. Y básicamente lo que hizo es, en esa época las teorías físicas no tenían no tenían pies ni cabeza. Eran básicamente todas empíricas, basadas en la experimentación y luego tomados datos estadísticos. La estadística había hecho toda la física, pero básicamente no existía una instrumentación matemática que le dé seriedad. Y en esa época la academia estaba totalmente desligada de lo que pasaba en las calles, ¿sí? De hecho, Faraday, no sé si alguna vez han visto la historia de Faraday. Faraday era un tipo que era un huérfano, que no podríamos decir un charlatán, un mago, que se dedicaba a hacer experimentos simpáticos en las calles. Le vio a Faraday y le cogió bajo su cuidado. Y básicamente era asistente de este mago científico, algo así. O sea, él cogía la típica que cogía una esfera que está cargada, iba y ponía la mano y se le paraban los pelos así. O hacía la jaula de Faraday. Sí, he escuchado la jaula de Faraday, ¿no? Nunca he escuchado la jaula de Faraday. O sea, es como una jaula. Sí, que llegan rayos y no te pasa nada, ¿no? Entonces, básicamente, él se iba y se metía en una caja y había una torre gigantesca que empezaba a lanzar rayos y a él no le pasaba nada, ¿sí? Entonces básicamente ese tipo de cosas hacía, ¿no? Entonces Faraday fue el que hizo todito este tipo de cosas, pero no tenía ningún tipo de postulado científico y le creían un charlatán. Entonces Maxwell fue el que cogió y puso seriedad a tanta teoría. Conocíamos más bien tanta experimentación, conocíamos mucha experimentación, pero no conocíamos la matemática. Y bueno, ustedes de esto ya han estudiado lo otro, la ley de los gases ideales. Entonces, ¿qué me dice la ley de los gases ideales? Entonces, usted sabe más química que yo. ¿Qué dice? Dice que la presión por el volumen es igual a N por R por T, ¿no es cierto? Donde N es el número de moles, R es la constante de los gases ideales de Boyle-Mariotte, que dice 0.082. En realidad no me acuerdo si fue Boyle-Mariotte, igual no importa. Y T es la temperatura, ¿no? Ahora, ¿qué es la temperatura? ¿Qué conocen ustedes? Hasta ahorita ustedes son
digamos, son físicos, ¿sí? Que conocen hasta la transformada de Fourier, ¿ya? Más de eso no llega. Entonces, no llega todavía la termodinámica, no saben qué es la temperatura, lo único que saben es que cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el mercurio? Se dilata, ¿sí? Entonces, básicamente lo que es la temperatura es 1 grado de temperatura tiene una equivalencia en la dilatación del mercurio. Eso es la temperatura, básicamente, hasta ahora, ¿ya? Entonces, Boyle y Mariot eran unos químicos que básicamente utilizaron la estadística y llegaron a esta ecuación, utilizando simplemente medidas experimentales, ¿sí? Hicieron un análisis, no sé si harían análisis multivariable, en realidad no tengo idea mucho de la historia de la estadística, pero es la única forma de lo que pudieron haber llegado hasta allá, no sé. Y bueno, entonces Maxwell intentaba darle sentido a esa ecuación, ¿ya? Y además de eso, luego dijeron y postularon que la energía interna de un gas ideal es 3 medios de nRT, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan, ¿está? Si ustedes se fijan, esto está medio parecido por acá, ¿no? 3 medios, por ahí tengo masa del protón por N, ¿qué viene a ser eso? El número de moles, ¿sí? Entonces, por ahí está R y T, ¿ya? Entonces, Maxwell empezó a ver una similitud por ahí, ¿no? Pero no se quedó en eso. Entonces, él también no podía llegar a más sin desarrollar una nueva estadística, ¿ya? Entonces, necesitaba desarrollar una nueva estadística, especialmente ¿para qué? Para sacar esto, ¿sí? La velocidad promedio de X. Y para eso sacó una función de distribución, ¿sí? Entonces, antes que nada, bueno, ¿cuál es la relación que tiene la velocidad con la que se están moviendo las partículas con la temperatura que tiene un gas? Bueno, pues lo que pasa es que existe la ecuación del flujo, que es la constante de Gauss por T a la cuarta, ¿sí? Entonces eso dice, el flujo, bueno, esto es de fotones, el flujo de fotones es igual a la constante por T a la cuarta. Y hay una teoría más ahí que no me voy a meter mucho, pero esto ya se relaciona, ¿ya? Ahora, vamos viendo. ¿Cuál es el problema que me falta aquí? Tengo que encontrar la velocidad promedio de X, ¿sí? Pero por acá ya tenemos un candidato para empezar a trabajar, que es la presión, ¿ya? Entonces la presión es igual a la fuerza de I dividido para el área. Entonces yo ya puedo calcular. ¿Por qué puedo calcular en eso? Porque la fuerza neta en X, vamos a tener la fuerza neta en X es igual a ¿qué? A la variación del momento sobre la variación del tiempo, segunda ley de Newton. ¿Sí? Claro, la variación del momento en X, ¿no? Entonces, la variación del momento en X viene a ser la masa del protón que está chocando por sería el sumatorio de todos los protones que están llegando hasta ahí, ¿ya? Desde con I hasta n tercios, ¿sí? Porque están pegando las dos caras, ¿ya? Entonces tendríamos hasta n tercios, ¿ya? Por las velocidades v sub i, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago?
Yo cojo, saco ahí igual la masa del protón, sacar la masa del protón, y me va a quedar, eso sería igual básicamente a n tercios por la velocidad en x, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero tendría que ser igual así al cuadrado y... Sí. Ahorita solo estoy haciendo la velocidad promedio, ¿no es cierto? Estoy sacando la velocidad promedio. En realidad eso me va a salir 0. ¿Ya? ¿Sí? Entonces tengo que encontrarle eso. Ya. Por eso no le voy a poner todavía la velocidad cuadrática, porque, claro, si yo saco como ya habíamos quedado hace un rato que se anula, esto es 0. Ahí está el problema. Ese es el problema que encontró Maxwell. Entonces, ¿qué es lo que él dijo? Obviamente eso no funciona. No funciona con la teoría de la probabilidad tradicional, no funciona. Entonces tengo que generar una nueva estadística. Y él se dio cuenta que básicamente, a ver, dejemos ahí numerado. Esto, vamos a hacer la ecuación número... La ecuación número 10. ¿Ya? Él se dio cuenta que básicamente, ustedes ya vieron química, ¿no es cierto? No sé si ustedes se acuerdan, decía, no me acuerdo cuál fue, no sé si era Rutherford o quién, pero decía que el modelo de los átomos está cuantizado. Planck decía eso, ¿ya? Bueno, Planck sacó eso de Boltzmann, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decía Planck? Decía, los niveles de energía están cuantizados y están en capas, ¿no es cierto? Entonces decía, si este electrón se está moviendo en esta capa, va a tener esta energía 1. Si se salta a la siguiente capa, va a tener esta otra energía, ¿no es cierto? Ya. Bueno, dijo algo parecido. Boltzmann dijo, despiértate. Anda a lavarte la cabeza, corre, pero así, estilando. ¿Quién más quiere lavarse la cabeza? No, sin miedo, no pasa nada, más bien váyanse. ¿No? ¿Nadie más? ¿Están guapos así? Bueno. Entonces, Boltzmann se dio cuenta que él podía hacer esto. Generar una función de distribución de probabilidad. Bueno. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener mi variable aleatoria. La variable aleatoria dice que el número va a ser el número de partículas que tienen tanta energía. Entonces vamos a tener ahí n sub i. Claro, por ejemplo, dice, y acá va a poner los niveles de energía. Energía 1, energía 2, energía 3, y así, ¿no es cierto? Hasta que tenga aquí la máxima energía. No sé cuál será. Entonces, ya. Aquí dice una partícula, 2 partículas, 3 partículas, y así. ¿Ya? Ahora, entonces, él se dio cuenta que esta función tiene forma de una gaussiana. Entonces, ¿cómo eran las gaussianas? Las gaussianas tienen forma a por e a la menos x al cuadrado dividido para omega. ¿Sí? Esas son las gaussianas. ¿Sí? Entonces, y bueno, los que están estudiando probabilidad ya saben, una función gaussiana tiene esa forma, ¿no? Eso tiene una forma de una gaussiana, ¿no?
Ay. Y nunca llegaremos. Entonces, Y la media, aquí carga el punto máximo, donde tiene mayor probabilidad, es en la media, ¿no es cierto? Ahí tiene la media, ¿no? ¿Cómo le mostramos? Sería N. Ya. O sea, el promedio. Pues el promedio de eso tiene la función gaussiana. Ya. Entonces, si ustedes se fijan en el paper, ¿ya? Además de eso, ¿qué es la probabilidad? Antes de eso. Para los chicos que no están estudiando. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad básicamente, probabilidad de una variable aleatoria X, es igual al número de eventos exitosos sobre el número total de experimentos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo, lancemos una moneda 4 veces. ¿Sí? Vamos a lanzar una moneda, no, 3 veces, porque si no es muy largo. ¿Ya? Y vamos a darle 0, mi variable aleatoria, vamos a darle 0 a las caras y 1 a cara cruz. ¿Ya? 1 al cruz. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos todas las mezclas, ¿sí? En la primera vez puede ser que me salgan, la probabilidad de cada una de estas, la probabilidad que me salga 0 es 1/2, y la probabilidad que me salga 1 es 1/2. ¿Sí? Entonces voy a hacer el primer intento, lanzo la moneda 3 veces y me sale cara, cara, cara. ¿Sí? Vuelvo a repetir el experimento. Ahora me sale cara, cara, cruz. Ahora cara, cruz, cara. Cara, cruz, cruz. Aquí me va cruz, cara, cara. Cruz, cara, cruz. Estoy haciendo todas las iteraciones posibles. Cruz, cruz, cara. Hasta que me queda cruz, cruz, cara. Ya. Entonces, obviamente, el número de combinaciones que tenemos ahí es 2 elevado a la n. ¿Sí? Es el número de combinaciones que nosotros vamos a tener de eso. Si yo aumento el experimento a 4, me va a dar el número de combinaciones de eso. Entonces, ahora, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que me salga de que la variable aleatoria X sea una cara? Mira, tenemos aquí, tenemos acá también, 1, 2 y aquí también, ¿sí? La probabilidad, obviamente, es cada una de estas es 1/8, ¿no es cierto? Este es 1/8. Que me salga ese experimento es 1/8. ¿Por qué? Porque tenemos un evento dividido para 8 intentos, por eso tenemos 1/8. ¿Ya? Entonces, si tenemos 3 veces, ¿cuál ha sido la probabilidad de que me salga una cara? 3/8. ¿Sí? Entonces eso más o menos es probabilidad. ¿Ya? Es el número de eventos exitosos dividido para el número total. ¿Ya? No sé si quedó un poco más claro. Ahora existe la ley de los grandes números. ¿Qué pasa si es que el número de intentos le hago n está al infinito? Entonces ahí ya saco el límite, ¿no? El límite cuando n tiende al infinito, y ahí tú tienes que hacer conteo. Entonces, para utilizar el conteo, nosotros utilizamos el binomio de Newton, ¿no? Entonces esto es, en un grupo de n, ¿sí? De n elementos, que me salga un conjunto K, de K elementos. Entonces aquí me queda n factorial dividido para K factorial por n menos K factorial. ¿Sí? Ya cuando tenemos ahí muchos elementos, hacemos eso.
Ya, y de hecho también podemos utilizar alguna otra identidad, ¿no? Que el límite cuando n tiende al infinito de n factorial sobre n menos k factorial, esto es igual a 1. ¿Sí? También. ¿Ya? Entonces hay algunas identidades que les estoy poniendo ahí. Ahora, ¿qué es lo que ustedes se fijan en la función de distribución de Boltzmann? ¿Ya? La función de distribución de Boltzmann, obviamente, ¿qué es lo que me dice? Claro, si es que aumenta la probabilidad, ¿ya? O sea, la probabilidad aumenta, ¿qué significa? Que yo voy a tener la energía dependiendo del número de partículas, ¿no es cierto? Entonces, claro, cada una de estas partículas tiene una probabilidad, ¿no? La probabilidad de que me salga n sub i, ahí en el paper lo pone como g sub i, ¿sí? Es la probabilidad de que me salga tantas partículas, ¿sí? A mayor probabilidad existe mayor energía. Básicamente eso es lo que dice Boltzmann. Mayor probabilidad, mayor energía. Por ende, la energía es la probabilidad. ¿Ya? Entonces él va y hace esta función de distribución y dice que la probabilidad de que me salga una partícula Ni es igual, ahí si me dictan por favor, ¿cuánto sale? Está en la primera o segunda hoja. La probabilidad esa de n sub i. Préstame. Era seguro. Es que les ha salido mal impresión. Está bien, me dedico. He sido yo. Lo único así es ¿cuál es esto? ¿Y qué es eso de la probabilidad? ¿Significa la probabilidad de encontrar un... Sí, ya la tengo. Gracias. ¿Qué? ¿Significa la probabilidad de encontrar una partícula en un nivel energético? Claro. Lo que pasa es que eso te digo, a mayor probabilidad, mayor energía. Entonces relaciona ahí la energía con la probabilidad. Entonces te da lo mismo tener una distribución de energía con una distribución de probabilidad. Es esta de aquí. Aquí está, es esta de acá. Me parece, no se sabía. Esta de aquí es. Ya, eso me fue. Ah, carajo. Sí, quiero poner la hora. No, sí, ahí tengo una cicatriz. Entonces, ¿por qué mayor probabilidad aumenta la energía? Porque mayor probabilidad significa que existen mayor partículas. ¿Sí? Ahí.
Ya, entonces bueno, ahí tengo la densidad de probabilidad. ¿Ya? La función de distribución, perdón. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ahí va su trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ahorita. No, bueno, sí, ahorita y la próxima clase, también de taller. Sí, bueno, ya quedamos para la próxima clase. Pero ya quiero que vengan pensándolo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En función de todo lo que yo les he dicho, ¿sí? En función de todo lo que yo les he dicho, y está la física, y está la probabilidad, lo que tienen que hacer es comprobar que 3 medios de n RT es igual a 3 medios de n KT, donde K es la constante de Boltzmann, que viene a ser ese beta que está en la ecuación de ahí. Ese beta. Ujú. Beta. La constante de Boltzmann. ¿Cómo se escribe? Y obviamente ustedes ya saben que ¿qué? La probabilidad, la media de una función gaussiana, ¿sí? La media de una función gaussiana es igual a ¿qué? Al integral de la función de probabilidad, ¿sí? Que cuando es una función gaussiana me da beta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Relaciono esto con la velocidad y le saco la velocidad para poderle meter aquí, no en la de la energía, en la del momento, ¿sí? Le meto en la del momento y luego con eso ya calculo la presión, ¿sí? Yo integro la función de distribución de Boltzmann, como es una gaussiana, ustedes saben que me queda un exponencial de algo. Saco la media y ¿qué me queda? La media es la raíz de lo que está elevado al exponencial. ¿No es cierto? Esa es la de la gaussiana. Entonces lo que tienen que hacer, ahí está en el paper, justo en la... Es que como está mal integrado, donde dices... En esta parte de acá, miran, lo que está haciendo él en esta parte de aquí es reemplaza la probabilidad, ¿sí? Primero le saca la probabilidad contando, haciendo el número de conteos, utilizando el binomio de Newton, factoriales, etcétera, para contar cuántas son las partículas que van a estar ahí, dividido para el número total, y luego al igualo a la integral de la exacto, la integral del momento, la función de distribución. ¿Y qué es lo que hago? Derivo para sacarle la integral y ya me queda ahí la media al cuadrado, ¿sí? Ya me queda ahí, ¿sí? Entonces eso es lo que está haciendo aquí. Entonces ustedes van a analizar esta parte. Van a analizar la parte, básicamente lo importante es la parte primera, y la parte segunda es el análisis físico, que un poco ya les introduje. Entonces, quiero que ustedes, el trabajo, ¿sí? Aquí solo van a hacer un solo trabajo, ¿sí? Que es que este paper, pasarle a sus palabras, ¿sí? A sus palabras. Ya les he dado una pequeña, ¿por qué? Ellos no están utilizando la misma notación que yo estoy utilizando, ¿sí? Entonces ustedes háganle una notación un poco más terrenal. ¿Por qué no están utilizando ellos? Porque básicamente, obviamente, eran alumnos de primero y básicamente, claro, sus cosas de lo que ellos pusieron ahí es mucha copia, ¿sí? Ahí es como cuando uno se da cuenta que no lo hicieron, ¿no es cierto? Porque utilizaron una notación que no tiene pies ni cabeza, ¿ya? Entonces ustedes le van a dar a su trabajo, le van a poner una notación más terrenal, ¿ya? Lo van a entender, utilizando la introducción que yo les he dado, ¿sí? Una explicación que quede más ajustada a lo que ustedes hacen. Entonces vamos, la próxima clase ya quiero que vayan trabajando, vayan haciendo eso, y ese va a ser la nota del taller. Vamos a venir trabajando, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en este semestre?
vamos a ver esto, física estadística, para luego poder entender un poco las leyes de la termodinámica, pero las leyes de la termodinámica lo vamos a hacer muy sencillo. Lo que vamos a ver más es cómo se propaga el calor, ¿sí? Vamos a ver la ecuación de propagación del calor, que es la de... ¿Se me fue? Creo que está de Cauchy. Bueno, no recuerdo. Y también vamos a ver cómo se evapora, cómo es el comportamiento de los átomos cuando se empieza a evaporar, ¿sí? No vamos a ver tanto las leyes de la termodinámica, las leyes de la termodinámica las vamos a ver en una sola clase, ¿sí? Listo. Entonces, eso vamos a hacer para la próxima clase. Vengan ya repasando para que entiendan mejor y puedan aprovechar, inclusive me pueden hacer preguntas a mí, porque si vienen la próxima clase y se ponen a recién toda la clase a estar leyendo el paper recién ahí, básicamente me van a preguntar ya cuando ya me tenga que ir, ¿sí? Me van a hacer preguntas. ¿Puedes regresarte al otro documento? ¿Cuál? Al otro documento. Ah, la parte del análisis Lo que estadístico. estamos haciendo. Lo que es. Ya. En lo que hace eso de la sumatoria de BX. A lo que le A ver, pones- chicos. No, la anterior. A lo que pusiste 3BX, BY. ¿Por Sí. qué le pones menos? No, es igual. Ah, es igual. Sí. Ya. ¿Qué dijo? Sí. Está confundido, entonces. Ah, es este.